Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, muy eficaz y muy edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscan ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hicieres estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La Biblia de Estudio Nelson, hoy conocida como la Biblia de Estudio Reina Valera Revisada, en su introducción a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, nos dice que su propósito fue que aparentemente llegó al conocimiento de Pablo una perversión del Evangelio de la gracia que se estaba propagando por las iglesias de Galacia. Los falsos maestros que fueron allí después de Pablo abogaban por la salvación a través de las obras de la ley, esto es, observando la ley. Y se hacía especial hincapié en el ritual judío de la circuncisión. La carta de Pablo a los Gálatas fue un intento rápido y decidido de contrarrestar este mensaje, que era un evangelio diferente. Pablo tenía que convencer a sus hijos en la fe, a los que habían evangelizado personalmente, de que la nueva enseñanza era en realidad una distorsión del evangelio de Cristo. En su reflexión, Pablo reafirmó su autoridad como apóstol, pues parece que los maestros judaizantes la habían minimizado. No escribió con ira, sino con amor. Vio cómo los Gálatas dejaban el camino correcto añadiendo elementos al mensaje del Evangelio, y amaba tanto a sus hermanos creyentes que no podía permitir que se desviasen. Si existe una frase que resuma la temática de Gálatas, es la verdad del Evangelio. Gálatas clarifica el mensaje del Evangelio frente al peligro sutil pero mortal de la salvación por obras. Ningún pecador ha obtenido la vida eterna por obras. Es más, todo lo que vive confiado en ellas es maldito, porque nadie puede obedecer la ley de forma perfecta. Así pues, añadir obras, rituales o la ley al mensaje que expone lo necesario para ser cristiano es revocar las buenas nuevas. La función de la ley es hacernos convictos de nuestro pecado y demostrar la necesidad urgente de la redención provista por Cristo. Esta carta es una carta que se ha llegado a conocer como la Declaración de Independencia de la vida o de la libertad cristiana, ya que no estamos sujetos a los rudimentos de la ley que le fue dada al pueblo israelita. El reformador Martín Lutero amaba esta carta, y el teólogo Leon Morris dice que Gálatas es una apasionada carta, es la efusión del alma de un predicador en el fuego por su Señor y profundamente comprometido a llevar a sus oyentes a una comprensión de lo que la fe salvadora es. Ciertamente la
epístola escrita por el apóstol a esta iglesia en Galacia es muy importante para la fe cristiana, porque los hermanos de esta iglesia habían conocido por medio de Pablo el Evangelio de Jesucristo, pero hubo un peligro, y es que falsos maestros se infiltraban como espías en las iglesias, y estos falsos maestros eran usualmente judaizantes, hombres judíos, que trataban de ligar sus creencias judías, sus rituales de la ley, con el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban haciendo con el Evangelio lo mismo que habían hecho con la ley de Dios, la ley que le fue dada. Dios le dio un número de mandamientos para que ellos siguieran. Y ellos, en su conocimiento humano, decidieron añadir y añadir y añadir y añadir y añadir, hasta que la ley, que comenzó con 10 mandamientos, luego fueron 613, llegó a ser más de 2000 o 3000 mandamientos, porque ellos continuaban añadiendo. En otras palabras, lo que Dios había dado en su perfección, ellos decían: no, nosotros lo podemos mejorar. El Evangelio de Jesucristo es muy sencillo. Cree en Jesús como tu Salvador y eres salvo. Pero ellos querían añadirle las obras, especialmente el ritual de la circuncisión. Y Pablo les tiene que decir: la circuncisión no salva. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por medio de su fe en Dios. Y esa fe lo llevó a actuar. O sea, primero vino la fe y luego la obra. Y Abraham no fue circuncidado antes de haber creído. La ley fue dada 430 años después de Abraham haber creído. Y esto es muy importante para nosotros hoy en día, porque muchas veces tratamos de añadirle al Evangelio de Jesucristo. Otras veces somos engañados y terminamos creyendo en otras religiones, que la mayoría de ellas son falsas y sus doctrinas son falsas y confusas. E incluso sus Biblias, las Biblias que ellos utilizan, son completamente falsas, porque diminutan la persona de Jesucristo. Algunos dicen que Jesucristo es un ángel, otros dicen que Jesucristo no existió, otros dicen que Jesucristo no murió en la cruz, sino que fue un doble. O sea, tenemos que prestar mucha atención a qué es lo que se nos está enseñando. Y en estos días en que la información la tenemos en la palma de nuestras manos, la tenemos en los bolsillos, pues tenemos que tener cuidado con todo lo que escuchamos, tenemos que tener cuidado con todo lo que recibimos. Porque aunque la tecnología de hoy es una gran herramienta para aquel que la usa para provecho, también puede ser una herramienta para destrucción de nosotros, los cristianos, especialmente los cristianos que no están firmes sobre la roca y de la verdad que es Jesucristo. Así que es muy importante, y es algo que yo siempre hago hincapié donde quiera que voy, en las iglesias donde me toca enseñar, que estudiemos la palabra de Dios. No simplemente es leerla y saber unos cuantos versículos o pedacitos de versículos, sino que verdaderamente profundicemos en la palabra de Dios y que la entendamos. Es muy importante que la entendamos, que aprendamos el contexto cultural de aquellos días, cómo se aplicaba a esa audiencia en el momento en que les fue escrito cierto documento, pero cómo eso se nos aplica a nosotros hoy en día. ¿Cuál es el puente? ¿Cómo podemos nosotros traducir eso a nuestra vida y aplicarnos a nuestra vida hoy en día?
Y la carta a Gálatas ciertamente nos trae unas lecciones maravillosas y magníficas, porque así como esta iglesia del primer siglo estaba siendo confundida y engañada en cuanto a lo que es el Evangelio, eso mismo está sucediendo hoy en día con nosotros, especialmente porque somos una generación de cristianos que, aunque tenemos acceso a la Biblia de muchas diferentes maneras, no leemos la Biblia. Es algo que nosotros debemos tomar responsabilidad, leer y estudiar la Biblia. Si usted decide estudiar un solo libro en la Biblia por 6 meses, hágalo, pero profundice en ese libro hasta que usted no entienda ese versículo, hasta que usted no entienda ese pasaje. No se mueva al siguiente, al menos que el siguiente sea el que le arroje luz y le dé el significado correcto para la aplicación correcta de ese pasaje en especial. Y es por eso que a mí me gusta siempre recomendar que inviertan en Biblias de estudio. No tiene que comprarlas todas y no tiene que comprarlas todas a la vez. Propóngase comprarse por lo menos una al año, porque todas ofrecen algo diferente. Hoy les hablé de la Biblia de Estudio Nelson, que hoy se llama la Biblia de Estudio Reina Valera revisada. Es una Biblia muy buena, su lenguaje es muy sencillo, usted lo va a entender. Y en Amazon, pues no es muy costosa. Creo que la que yo tengo la compré en especial por $17, pero creo que el precio regular es 30 y algo. Así que busque los especiales. Usted busque diferentes websites donde las pueda conseguir baratas e invierta en su conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana continuamos con la epístola de Pablo a los Gálatas, con los capítulos 4, 5 y 6. Hasta entonces, que Dios le bendiga.